presentamos una iniciativa relacionada al parto respetado y humanizado, una iniciativa que surgió primero de organizaciones de la sociedad civil con las cuales estuvimos reunidas. Tuvimos un importante apoyo y se nutrió el proyecto básicamente con el aporte de una abogada especialista en derechos del paciente, derechos humanos y derechos de la mujer. Y fue muy importante también porque en la presentación del proyecto estuvo Bachi Fava, quien es el jefe de obstetricia y ginecología del Roque Sáenz Peña y que además ejercita la medicina desde el sector público, y Barbato, quien se ejerció como obstetra en el sector privado, pero que además fue docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR, y ambos siempre acompañan esta perspectiva del parto humanizado y parto respetado. Para nosotros es muy importante porque Rosario ya tiene un antecedente, que es que todo el Instituto de la Mujer, y que se convoquen a trabajadores de la salud, tanto de efectores públicos municipales, también que se convoque a los trabajadores de la salud de efectores públicos provinciales y, por qué no, también a los trabajadores de la salud del ámbito privado. Cuando hablamos de un parto humanizado y respetado, tiene que ver con algunos derechos que tienen las mujeres. Hay una ley nacional de parto humanizado que es operativa, con lo cual debería ya cumplirse, y que tiene que ver con que la mujer sea protagonista del proceso del parto, que se le respete sus deseos, sus expectativas, que sea consultada en cada intervención que se le intente realizar. Y este hecho hace el ser un problema de salud pública que no esté tan difundido como es la violencia obstétrica, hace que muchas mujeres no se conciban a sí mismas víctimas de violencia obstétrica. De hecho, cuando uno empieza a hablar del tema, muchas mujeres dicen: mira, yo no lo sabía, pero fui víctima de violencia obstétrica. Y también hay tantas prácticas institucionalizadas y naturalizadas por parte de los médicos que también, eso implica que de alguna manera ellos tampoco conciban que esas prácticas terminan engendrando lo que es la violencia obstétrica. Entonces, por eso nos parece importante el tema de la formación, y además incorporamos lo que tiene que ver con la concientización de toda la comunidad, porque acá no hay una responsabilidad exclusiva de algunos médicos, también está la sociedad. Hoy hay una necesidad de muchas mujeres directamente de planificar su cesárea. Es decir, cuando Bachi Fava planteaba del porcentaje alto de cesáreas en el sector privado, en el sector público es inferior, pero también ha aumentado, se plantea unos números que deberían ser preocupantes o que deberían alertarnos. Todas estas situaciones configuran lo que es la violencia obstétrica y nos parece que se ha avanzado mucho, y que además otra de las cuestiones que planteamos son los cursos pre y posparto, los distritos municipales. Nos parece que esa herramienta es una herramienta fundamental para los médicos, porque qué mejor que llegue esa mamá a un proceso de parto, una mamá preparada, una mamá ya concientizada de todo el proceso que tiene que llevar adelante. Nos parece que es interesante, además de obviamente que esos cursos estén a cargo de equipos interdisciplinarios desde esta perspectiva del parto humanizado o respetado. Escuchamos a referentes del oficialismo, de hecho al propio presidente de la Comisión de Servicios Públicos del Consejo, decir que se va a intentar lograr un aumento del transporte público de pasajeros antes de finalizar noviembre. La verdad es que me parece importante primero hablar del contexto en el cual se plantea el aumento. Un contexto en donde, el propio ente de la movilidad publicó una encuesta hecha a los propios usuarios del servicio, en donde te diría que los resultados de esa encuesta hablan de un gran déficit del sistema, pero en cuanto a la calidad del servicio. Los usuarios hablan de falta de frecuencias, de que los colectivos no ingresan a determinados barrios de la ciudad, causando obviamente una sensación mayor de inseguridad. El propio cuando llega muchas veces no respeta el tiempo establecido, es decir, te dice 15 minutos y termina tardando 40. Y ni hablar de las condiciones de las unidades en sí. Hay una promesa histórica de aire acondicionado, de buen estado de las unidades, y sin embargo eso hasta el día de hoy es una expresión de deseo. En ese contexto se pretende aumentar el transporte público de pasajeros. Lo que el propio ente de la movilidad plantea es un déficit anual de 100 millones de pesos.
quien utiliza el transporte público de pasajeros son los estudiantes, los trabajadores y los que menos tienen. En ese sentido, digo, son aquellos que se ven forzados a no tener otra posibilidad de movilizarse en la ciudad y utilizan el transporte público de pasajeros. El tema de seguir aumentando la tarifa logra para nosotros el resultado inverso que se pretende. Es decir, se termina bajando la gente del transporte público y por eso siempre el problema es cómo sostenemos el sistema. Asistimos a estos días a un nuevo pliego del sistema de transporte público, lo presentó la intendenta con bombos y platillos, un sistema que a simple vista es maravilloso. A simple vista resolvería los grandes problemas que los usuarios dicen que tienen en el transporte público. Ahora, lo que nosotros vemos como un déficit, por lo menos en la presentación de este nuevo sistema, es que no se plantea quién lo va a pagar. Es decir, no se plantea en el propio sistema cómo se va a sostener. De hecho, lo único que habla el proyecto es de crear una comisión mixta entre los concejales y la intendencia para ver cómo se logra el financiamiento. La verdad es que no solamente es un sistema que ya se publicitó en los años 90, lo publicitó Hermes Wiener. Digo, si hay una deuda que tiene el propio gobierno, el propio partido que gobierna la Municipalidad de Rosario, es el transporte público, no tengo ninguna duda, una de las grandes deudas es esa. Pero más allá de eso, digo, no lo han nunca concretado, es decir, el propio partido que nunca logró, gobernando varios años en la municipalidad, no ha logrado concretar el nuevo sistema de transporte. Respecto de lo que es el financiamiento, nosotros tenemos una postura, primero que no vamos a trasladar el déficit del sistema al bolsillo del usuario, estamos convencidos de eso, y por eso buscando vías alternativas de financiamiento. Se está hablando mucho de la Ley de Obras Menores, una ley que ya fue aprobada por diputados, fue modificada, está ahora en el Senado, próxima a aprobarse. Esa Ley de Obras Menores lo que plantea son tres cosas fundamentales. Incorpora a Rosario y Santa Fe, que antes no estaban dentro de esos fondos, logra la automaticidad en el giro de los recursos, lo cual también es importante, son recursos genuinos que va a tener Rosario permanentemente, y un dato muy importante, que nos permite a los consejos municipales afectar una parte o el todo de ese fondo al fortalecimiento del transporte público de pasajeros. Nosotros como Iniciativa Popular ya tenemos una postura tomada al respecto. Nosotros creemos que parte de este fondo de obras menores se abastece por lo que era el viejo fondo del conurbano. En ese sentido, nosotros creemos que ese porcentaje debe mantenerse para la afectación que el municipio ya tiene para obras, pero que el resto sí creemos que debe afectarse al fortalecimiento del transporte público. Sumado a eso, que estamos hablando aproximadamente de 70 millones de pesos. Sumado a eso, a una ley que está también en tratamiento en la Cámara de Diputados, que tiene que ver con la creación de un fondo compensador, que digamos, lo que contiene es el 5% del impuesto a los sellos, que a Rosario le llegaría aproximadamente 30 millones de pesos. Sumado a eso, tendríamos cerca de 100 millones de pesos, que es lo que el propio ente plantea que tiene de déficit el sistema del transporte público de pasajeros en la ciudad de Rosario. Por lo tanto, creemos que esta es la alternativa para no seguir quitándole o metiéndole la mano en el bolsillo a los usuarios.